Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un programa ultra especial de Retrovisor. Es un programa que de alguna forma inaugura la temporada navideña. No porque seamos muy navideños, yo en lo particular no soy. En esta oficina no hay árbol de Navidad. El año pasado no hubo árbol de Navidad. Creo que la gente ha votado porque no haya árbol de Navidad. En su lugar hay un muy bonito Darth Vader de Navidad, lo cual nos hace a todos muy contentos. Muy contentos. Ya escucharon a mi invitado de lujo, Andrés Boludo Durán. Bienvenido. Antes de presentar el tema, te doy la bienvenida porque nos hemos visto todo el día, hemos comido, hemos estado trabajando hombro con hombro durante ya casi un año. Y pues bueno, es muy bonito volver a inaugurar la temporada navideña a tu lado, mi estimado Bolu. Bienvenido a Cine Garage. Muchas gracias, es siempre un placer acompañarte en Cine Garage. Ahora les explico por qué Bolu repite en la alineación de este equipo de Retrovisor. Hicimos un muy buen programa sobre, bueno, eso me ha dicho la gente, no lo digo yo. Un muy buen programa sobre Regreso al Futuro, que además era heredero del ejercicio que hicimos sobre Indiana Jones. Nos claro. han tocado varios retrovisores juntos. Sí, ese en particular, el de Volver al Futuro, le fue muy bien. Yo creo que fue por haber invitado a Paola del Castillo. Claro, no, o sea, nosotros no. A nosotros nadie nos escucha. Aquí los que levantan el rating son nuestros invitados. Y cuando viene Paola, pues más. Evidentemente. ¿No? Entonces, un saludo a ella también, que sabemos que nos escucha. Saludos, claro. Y pues bueno, ahora el Bolu repite la alineación conmigo. Insisto, estamos grabando además, o sea, ¿por qué se inaugura la temporada navideña? Por muchísimas razones. Estamos grabando justo el jueves de Día de Acción de Gracias. Una fiesta que en México pasa prácticamente inadvertida, pero que a los que tenemos amigos o familiares de Estados Unidos, pues nos toca, aunque sea de rebote, ¿no? O nos cae un pavo recalentado, o nos invitan a una cena, o nos ponemos a ver el fútbol americano. Así es. Creo que es más identificada por el fútbol americano. En México sí, ¿no? Y porque poco a poco se ha ido integrando, pero más rápido se ha integrado la celebración, estoy entrecomillando, mercantil que le sigue, que es el Black Friday. Y el Cyber Monday y esta celebración que se hila con el famosísimo Buen Fin, que es la versión mexicana del Black Friday. Creo que se ha integrado más el Black Friday que el Thanksgiving. Claro. No, porque aquí la colonización fue distinta. Entonces, así como de darle gracias a alguien. Aquí no nos ofrecieron ningún banquete. Aquí no hubo nada y aquí, pues bueno, pasó lo que pasó sin rencores. Y pues ahora mi apellido González, ¿no? Ahora te apellido González, mi segundo apellido, bueno, mis dos apellidos son españoles, Estrada, entonces, pues bueno, es una historia distinta, no estamos guardando rencores a nadie y de alguna forma ahí se inaugura desde el punto de vista comercial la temporada navideña, es donde empiezan ya las compras navideñas. Ya empezó Navidad. Ya empezó Navidad, digamos, para los grandes almacenes, aunque llevan poniendo el árbol desde septiembre. Sí, desde hace como 2 o 3 meses. Las ventas reales comienzan ahora. Cuando yo era niño, el árbol de Navidad se ponía por ahí del 12, 15 de diciembre, y cuando me tocaba pasar Navidad fuera, pues era justo Nochebuena, o sea, ni siquiera era el 12 de diciembre, era el 24 de diciembre que se ponía y se quitaba en Día de Reyes. Ahora ponen el árbol de Navidad 2 meses antes. 3 meses antes. Yo lo entiendo, quizá por esta cuestión de... porque lo veía con mi mamá, ¿no? Una madre soltera que lo hacía ella sola. Nosotros, mi hermano César y yo pequeños, no podíamos ayudarle en realidad en mucho. Y lo ponía ella solita y lo sacaba y lo adornaba y luces. Y sí se tardaba un rato. Es un rato. Y era una labor que yo creo, lo veo ahora... No lo voy a poner nada más una semana, ¿no? Me tiene que durar 3 meses, que valga la pena. Después de esta friega, pues que se quede 2 meses. Así es, pero no entiendo por qué. Ok, ponlo un poquito antes, pero quítalo ya cuando pasa. Pues ya. He llegado a ver árboles de Navidad aquí afuera de las oficinas de puentes. Hay uno. Sacaron uno en marzo del año pasado y ahí sigue. O sea, ni el de la basura se lo ha querido llevar. Lo vemos cada vez que vamos a la fonda a comer. Lo bajaron, sí, en marzo, En marzo del año pasado. Cuando empezó a hacer calor, o sea, finales de marzo. Y el de la basura...
se burla de esa familia no queriéndose llevar el árbol. Ahí sigue. Me encantaría que fuera eso de el de la basura se burla de ellos. Sí, podemos intentar poner una foto del árbol en la bitácora de este programa. Ahora hay que salir a tomar. Que de alguna forma, repito, es un programa navideño por otra razón. Estamos dedicando este programa al 20 aniversario de Toy Story, una película fundamental que se estrenó un 22 de noviembre de su año, del 95, que por los días y por la separación de días que hay ahora, me imagino que también fue un día de acción de gracias. Seguramente. O sea, un fin de semana largo. Disney, que es parte del aparato que echó a andar Toy Story, planea sus estrenos así. Sí. ¿No? Cuando hay un fin de semana largo o muy importante, en este caso el Día de Acción de Gracias, suelen soltar sus películas para darles un poco de seguridad. Y quiero pensar, ese dato no lo encontré, ahora lo buscamos. Quiero pensar que Toy Story se estrenó en un Día de Acción de Gracias, entonces la película está cumpliendo exactamente 20 años de haberse estrenado. Y a ella es a la que le vamos a dedicar. No es una película navideña, pero repito, se inaugura así la temporada, ya prácticamente, estamos a un mes del invierno, se inaugura la temporada de los regalos, de los juguetes, y por supuesto los juguetes son los personajes centrales de la historia que vamos a comentar ahora, que da para mucho. Yo cuando estaba haciendo el guión de esta emisión, pues jugué al ¿qué pasa si? Entonces, ¿qué pasa si googleas Toy Story? Salen una de datos impresionantes, ¿no? Impresionantes. Sale, yo creo que la misma cantidad de datos si googleas algo sobre Kubrick o algo sobre Scorsese. Sí, el equipo creativo es muy importante, pero la película los acaba rebasando y creo que de ahí vamos a tener muchísimo tiempo y muchísimo material para poder comentar. ¿Por qué invité al Bolu? Una razón muy sencilla. Pues, repito, ya hemos hecho varios programas juntos. Amablemente ustedes le han dado me gusta al programa, los programas han sido aceptados. Y después, dada nuestra diferencia de edad, yo pregunté, porque quería hacer este programa de esa forma, ¿quién fue niño cuando se estrenó Toy Story? O sea, ¿quién es? Hace 20 años, ¿quién todavía era un niño? Porque yo ya no lo era, entonces mi visión de la película es completamente diferente. Y Bolu fue el que dijo... Yo. El Andrés de ese momento, 9 años. El Andrés de 9 años está aquí presente. Y creo que el contraste es importante porque algo que he dicho siempre y algo que defenderé y que los propios ejecutivos y creativos de Pixar han dicho, ellos no hacen películas para niños, pero hacen películas que pueden ver los niños. Y Toy Story fue pues bueno, la punta de lanza de esa filosofía, de contarle historias a los adultos, animadas en este caso, que los niños pudieran tener y en este caso adoptar. Creo que siendo la primera película de Pixar, fue muy importante que se convirtiera en un objeto de consumo internacional y universal. Es decir, rebasó culturas y rebasó edades. Antes de entrar a las oscuridades de Toy Story, que me encontré varias por ahí, ¿cuál fue la experiencia del boludito? ¿Cuál fue la experiencia del niño Bolu al ver Toy Story? ¿Cómo te llevaron? ¿Te acuerdas en qué cine fue? ¿Qué sentiste? ¿Te compraron palomitas? ¿Sabías que ibas a ver? ¿Tu mamá sabía qué te estaba llevando a ver? Ese tipo de dudas me intrigan porque yo fui de motu propio, o sea, yo elegí ir a ver Toy Story. Yo tenía más o menos idea de lo que estaba pasando en ese momento. No, el Andrés de 9 años no tenía idea de qué iba a ver. Seguramente me llevaron mis abuelos, Marta y Rogelio, que pues mi madre trabajaba, no tenía en realidad mucho tiempo, y ellos eran los que nos llevaban a mi hermano y a mí al cine. Y estoy tratando de recordar en qué complejo fue, en qué cine fue, y seguro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un cine de una sola sala, muy grande, que estaba como adornado, la fachada era un castillo. Tenemos dos opciones, o el cine Lindavista o la casa de Disney que estaba aquí en Eje 4 y Avenida Coyoacán. Creo que era ese. Que era el cine Continental. Sí, era ese. Por dentro estaba las paredes pintadas con murales de Walt Disney, Blancanieves y demás. Sí. Fue ahí, estoy casi seguro de que fue ahí. O al Dorado 70 que estaba en la vieja Plaza Universidad.
Que está donde está ahora la nueva. Así es. Que también era una sola sala muy, muy grande. El Dorado 70 era un gran cine, era un cine muy, muy grande. El Continental también lo era, ¿eh? Tú eres sureño, bueno, no eres precisamente sureño, pero no sé si te No, es que en aquel entonces yo soy del oriente de la ciudad, Ajá. oriundo de aquellas lejanías, pero en aquel entonces no había nada al oriente de la ciudad, era una zona ¿No, todavía- Lindavista no les quedaba? No. Ok. Teníamos que ir al sur a Plaza Universidad, Entonces probablemente fue en el al cine. Cine Revolución, Entonces por fue en el ejemplo. cine Continental. Yo creo que si fue ese, con el castillo, fue el cine Continental, que hoy desafortunadamente ya no existe. Ya no existe. Seguramente van a poner un centro comercial que no necesitamos. Pero, pues bueno, ¿cuál fue entonces tu experiencia en Toy Story? ¿Tú tenías Quedar idea? maravillado. En ese entonces obviamente no sabía lo que era Pixar, ¿no? Lo que iba a representar. Si bien mencionas, fue la primera película que produjo Pixar con esta tecnología que le debemos al gran George Lucas, Industrial Lights and Magic. Es un invento de tecnología por parte de la producción de Star Wars. Pues yo no sabía de qué se trataba, solo vi juguetes que hablaban y en mi mente infantil de 9 años, una esponja de conocimiento y de asombro, pues quedé impactado, ¿no? Realmente fue algo, y estoy seguro que a todos los de mi generación que vieron esta película quedaron maravillados. Más allá de la tecnología, ¡ay, cómo lo hicieron! Claro. Eran juguetes que hablaban y se movían. Y realmente, quizás sonará ridículo, pero sí te queda esta espinita cuando eres niño de abrir la puerta a ver si los atrapas moviéndose, ¿no? Era algo muy recurrente. Que fue el efecto que tuvo la película Por en supuesto. muchos niños. Y ¿no? despertar la imaginación de los niños, de la gente mayor en ese entonces, de hacer nuevas cosas, como lo hizo. Creo que Toy Story es un parteaguas, no solo en la tecnología disponible, sino en la forma de hacer las cosas, de hacer nuevas películas. A Toy Story le debemos episodio 7, la película Avatar, lo que quieras. Cualquier película Todo en se lo donde haya debemos animación por A computadora la ahora. gente que dio este paso de Star Wars a hacerlos con miniaturas, a dar el salto a la tecnología digital. El mundo llevaba 80 años realizando sus animaciones de forma, hoy le llamamos de forma tradicional, ya sea en stop motion o animación cuadro por cuadro, que es A como le lápiz, digo sí, yo, sí, sí. o la animación tradicional a lápiz, que es la versión cuadro por cuadro de dibujos, ¿no? Tú haces un dibujo en el que descompones el movimiento, lo fotografías, los unes y ahí recompones el movimiento. Así es. La animación por computador es completamente diferente y parte de lo interesante de la historia de los que hicieron Toy Story y de los que fundaron Pixar y de los que desarrollaron la tecnología para poder llevar esta historia a la pantalla fue que pues de alguna forma eran rechazados, ¿no? Era la gente a la que Disney le había dicho: no, ese tipo de animación no va a funcionar. John Lasseter en particular. Así Él es. estando en la famosa academia de animación en CalArts, le propuso a Disney empezar a animar por computadora. No eran los primeros que estaban animando por computadora, la animación por computadora es mucho más vieja, pero contar una historia en base a solamente animar los personajes por computadora, se le ocurre a John Lasseter, empieza ahí a tener algunas historias, había cortos, por supuesto, Sí. y Disney le dice: no, eso jamás va a funcionar, que es algo que nos han dicho a muchas veces, ¿no? Por eso trabajamos juntos. No me estoy poniendo la etiqueta de Pixar, pero parte del encanto de la historia de Toy Story es que está hecha por gente a la que le dijeron: lo que ustedes quieren hacer no se puede hacer. Los grandes proyectos surgen de la visión, de gente visionaria que no acepta el no, que se cansan del no. De ahí surgen los grandes proyectos, de ahí surgió Pixar. Este desarrollo de, ok, no quieres mi tecnología, pues me la llevo, la desarrollo yo y empiezo a hacer mis ideas. Y creo que es un gran acierto de John Lasseter realizar esta película con su idea, porque era la idea de hacer así, él la quería así tal cual. Y creo que es un gran acierto. Fue un gran acierto y que además cayó. Si ahora Disney se está portando tan buena gente con mucha gente en el mundo, es porque antes fue un villano cruel y despiadado. Claro. Y justo cuando Toy Story se estrena, estamos viviendo los peores años corporativos de Disney, donde no querían soltar nada, donde el dinero era, ahora igual, pero digamos que le dan la vuelta, ¿no? El dinero era lo que mandaba, las ganancias era lo que imperaba y no daban, como se dice, paso sin guarache.
viene el rechazo, que es donde voy a redondear el comentario, viene el rechazo al equipo de Lasseter, al propio Lasseter. Ellos fundan Pixar, ellos inician. De hecho, cuando estrena Toy Story, el presidente de Pixar era Steve Jobs, ¿no? Nada menos. Que también tiene su influencia en Industrial Otro Light and Magic, visionario. otro visionario. Y ellos empiezan a hacer trabajos de animación ante lo que Disney voltea, gustándole lo que estaban haciendo, viendo el potencial monetario, le dice: hagamos una historia entre los dos. Contemos una historia animada como ustedes lo hacen. John Lasseter se reía en su oficina, ¿no? Anímenla como ustedes lo hacen, pero vamos a dar ciertos lineamientos para que la película pues, se pueda distribuir desde mis oficinas, ¿no? Entonces, por eso, un poco a nivel vaticinio, un poco a nivel venganza, las dos cosas al mismo tiempo, la primera película de Pixar está coproducida por la casa Disney, ¿no? No son enteramente libres en ese momento, pero sí tienen por completo el dominio tanto de la historia como de la tecnología, que es a fin de cuentas lo que acaba imponiendo el sello de Pixar de ahí en adelante. ¿Por qué es también importante hablar de la película? Porque justo este año se estrenaron no una, sino dos películas de Pixar. Así es. Dos películas además completamente diferentes. Una que es Intensamente, que encaja perfectamente en el molde que nos han dado todo el tiempo, de los productos que nos han dado todo el tiempo, y Un Buen Dinosaurio, que para mí se sale de los márgenes para bien, ¿no? Están explorando cosas que antes no habían explorado. Estaba leyendo un texto hace rato sobre el Gran Dinosaurio. Pues de alguna forma es la primera vez en la que los niños, o en la que los protagonistas no son los adultos. Si nosotros revisamos las historias de Pixar, de alguna forma, y esto lo encontré en un texto que se llama El lado oscuro de Toy Story, de alguna forma los protagonistas o los dilemas que presentan las historias vienen de parte de los adultos. Toy Story también, porque a pesar de ser juguetes, los dos protagonistas son en teoría personas adultas, un vaquero y un astronauta, ¿no? Entonces la película es mucho más compleja de lo que hemos visto hasta ahora, pero tiene un lado emotivo muy importante, que es lo que te interrumpí, lo que estabas narrando. Consiguen contar la historia en base a juguetes por varias razones. Número uno, la historia estaba más o menos desarrollada, ya venían de un cortometraje que se llama Teen Toy y que querían llevar al mundo del largometraje. Y por otro lado, la tecnología que Pixar tenía en ese momento le permitía animar objetos con una geometría muy exacta. Así es. Círculos, esferas, cuadrados, rectángulos, triángulos, cosas muy en ese detalle. Lo orgánico no se les daba todavía a la tecnología. Ellos obviamente lo querían hacer, pero la tecnología no les daba. Por eso es que se deciden animar una película con historia de juguetes, y por eso esos juguetes acaban teniendo el impacto en la infancia de 1995. Tú te escondías y abrías la puerta para ver si los juguetes se movían como se movían en la película. Exacto, y lo interesante es, como mencionas, que el personaje central de Toy Story no es un humano siquiera, ¿no? No. Entonces no te puedes identificar con la historia en sí, no puedes tú ser partícipe de esa historia, porque no es un personaje humano, ni siquiera no te puedes identificar con el niño, no. Los personajes centrales son los juguetes, ¿no? Y esto te coloca como un mero espectador y como niño, como alguien ilusionado de... Claro. Eso podría pasar, no a mí, sino a los juguetes. A los juguetes. Y eso es lo interesante. Como es la temática de Pixar, no hay... Los personajes principales o son cochecitos o aviones o dinosaurios o emociones, pero en realidad no hay un personaje humano que sea central en las historias de Pixar. Que es otra de las teorías que se han desarrollado alrededor de sus películas, Así ¿no? es. Los humanos, excepto en Los Increíbles, los humanos, pues de alguna forma salimos volando. Eso hace, yo creo, parte del efecto de esta universalidad, ¿no? De que nos pueden interesar a muchos. Para los adultos, de alguna forma, es como estar viendo un circo, ¿no? Un circo con una historia mucho más trabajada, por supuesto. Si algo tienen las películas de Pixar, son buenos guiones. Pero por el otro lado, no hay una empatía tan tradicional, digamos, ¿no? Y eso puede que los haga más emocionantes. El hecho de estar viendo
el hecho de saberse público ante una historia como esta, creo que puede convertir a la historia en algo mucho más emocionante de lo que en realidad es, porque la historia de Toy Story es muy simple. Resúmenos la historia de Toy Story. Es la historia de un vaquero que se siente celoso. Esa es la historia. Esa es la historia. Ese es el argumento principal. Un vaquero que vive en este mundo perfecto porque es el juguete favorito de Andy, de mi tocayo además. Y al recibir, es el líder de este grupo de juguetes, líder inapelable, indiscutible, y al llegar un juguete más moderno, más nuevo, con luces y un rayo láser, se siente celoso porque pierde ese lugar del favorito. Y a partir de ahí surgieron múltiples lecturas que ahora vamos a comentar después del primer corte de este programa. Así que si mi estimado Bolu no dice algo más, hacemos el primer corte y regresamos. ¡Vamos! Del huerto urbano al teatro sobre ruedas. De la intervención arquitectónica al bienestar físico. Puentes se enorgullece en presentar la 15ª edición del Corredor Cultural Roma Condesa. 28 y 29 de noviembre. El ombligo de la ciudad convertido en el ombligo del ombligo del ombligo del mundo. Música en directo. Gastronomía. Arte. Visitas guiadas y proyecciones. Corredor Cultural Roma Condesa. 28 y 29 de noviembre. Puentes invita. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la mente, ni el cuerpo serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro y de los anuncios y del relanzamiento y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. Ahora sí estamos de regreso. Ese enfrentamiento entre el juguete nuevo, y estoy entrecomillando, y el juguete viejo, también estoy entrecomillando, fue lo que le dio a la película muchísimas lecturas. Mucha gente
vio por ahí de entrada el enfrentamiento, y estoy entrecomillando otra vez, entre el cine tradicional, que es un poco lo que estábamos contando en la primera parte de esta película, el cine tradicional, el cine hecho a mano, lo vamos a decir así, los westerns tradicionales, el cine clásico, y el nuevo cine que estaba llegando justo con una película como Toy Story, que representaba el personaje de Buzz Lightyear. Las nuevas tecnologías, la ciencia ficción en el cine, creo que ese es Los efectos especiales. Exactamente. ¿no? Un muñeco que además está hecho pues de un material especial, que tiene partes móviles mecanizadas, es decir, que trae el empuje de la tecnología, que sería un poco el ejemplo, bueno, la metáfora de lo que era Pixar en ese momento. Y del otro lado, un juguete que representa al cine clásico, hecho de trapo, relleno de acerrín, ¿no? Con un plástico pues lo suficientemente útil para lo que hacía, pero nada más, muy metido en lo clásico. Ese primer enfrentamiento, yo me acuerdo, dio para discusiones ilimitadas, ¿no? Discusiones en las que se podía hablar de si esto iba a funcionar, de si el cine animado por computadora iba a llegar a sustituir al otro, y muy poco tiempo después de Toy Story, con el empujón que le dio a la tecnología, le recuerdo a la gente el software que se utiliza para animar a estos personajes, para hacer los escenarios, para meterle las luces a la película, se desarrolla por completo en Pixar. Ellos trabajan de una forma muy interesante, muy particular. Si no hay lo que les permita contar la historia, ellos lo hacen. Es la temática de Star Wars, por ejemplo. Exactamente. No tienes los recursos, créalos. Entonces crea las herramientas necesarias para hacer tu historia. Uh-huh. Entonces ellos desarrollan ese software y repito, mucha de la discusión con esta metáfora que les estoy contando vino después del estreno de Toy Story, después de que la espuma bajó, porque fue un tsunami impresionante. Todo mundo vimos la película, todo mundo la repetimos, y ya que bajaron las aguas, la discusión entre los expertos, me acuerdo mucho yo de la gente que leía y la gente que veía yo en la televisión, era si alguna vez la animación por computadora iba a sustituir a los actores de carne y hueso. Y de ahí, además de manera muy directa, vienen experimentos como Beowulf, como Avatar, como la propia Expreso Polar. El Expreso Polar. El Expreso Polar, en donde, pues bueno, sí, la tecnología es distinta, es la captura de movimiento, pero es un poco el puente entre lo que estaba haciendo Pixar y lo que se puede hacer con estas otras tecnologías para en algún momento prescindir por completo de los actores y quizá solo utilizar sus voces. Yo no sé si haya una tecnología ahora dedicada a imitar la voz humana. Sería muy interesante que se hiciera. Ya tenemos la primera película animada 100% por computadora, Toy Story, requirió de actores de carne y hueso. Yo no sé si en algún momento tendremos al primer personaje desarrollado por completo a nivel digital, incluida la voz. No sé, la voz humana es algo tan complejo, llena de tantos tonos y tonalidades, que creo que sería imposible. Ojalá nunca suceda. Pues no sé si podríamos meter ahí a Wall-E y a Eve, por ejemplo. Pero aún así utilizan fonotipos de la voz humana. Sí. Es alguien haciendo el ruido y lo modifican digitalmente es un, para que suene un diseñador de audio que curiosamente es el mismo señor que diseñó el audio de Star Wars. Así es. Es el mismo, que ahora se me va el nombre. Soy un pelado porque además hablé con él y me explicó cómo hizo. Esa entrevista está en una 24 por segundo, en una revista 24 por segundo. Explicó cómo hizo, por supuesto, la voz de Wall-E. Y luego yo le pregunté, oiga, sí, pero pues lo sabes hacer, ¿no? Es lo que quiero saber. Y ahí me contó. La voy a buscar y la postearemos en algún momento. Esa era la discusión alrededor de Toy Story, digamos, del lado adulto, ¿no? De si los personajes masculinos, los personajes físicos de carne y hueso, en algún momento iban a ser sustituidos por la animación que, del otro lado, estaba haciendo que los niños fueran una y otra vez al cine para ver a los juguetes moverse como se movían en su imaginación, que creo que fue el gran punto de acierto de esta historia, ¿no? Que le estaban hablando a los niños de lo que los niños hacían todos los días en sus cuartos. Claro, y más que solo hablarle a los niños, Pixar encontró esta fórmula del éxito que los ha llevado hasta donde están en este momento, que es, hago una película con temática infantil que además le va a dejar un mensaje a los adultos.
puedes verla como adulto y te va a dejar no algo infantil, sino algo que se va a adaptar a ti. Que en este caso Toy Story manejaba temáticas de envidia y celos, enojo, relaciones emocionales entre el vaquero y la pastorcita y Sí. traiciones. Entonces es algo que maneja Pixar en sus producciones intensamente. También tiene mensajes para los adultos, Sí. los padres y demás, como todas las demás. Y creo que eso es algo que hace muy bien, de dejarle un mensaje para los niños, que los niños sean el pretexto para que los padres vean esa película también. ¿No será al revés? ¿No será que Pixar está haciendo películas, pues como todo mundo, que, repito, pues los chavos pueden entrar y Quizá. no, o sea, porque jugando al ¿qué pasa si? Cuando una vez más tecleas ¿qué pasa si tecleas Toy Story? Salen cosas muy, muy interesantes. Te lo pregunto por esto. Yo estaba leyendo, bueno, de entrada, de lo primero que me encontré fue justo el origen de la historia de Toy Story, que yo digo, si la película hubiera realmente estado pensada para niños, así como tú dices y como mucha gente piensa, no habría tenido un origen tan oscuro. Me encontré por ahí un reportaje y hay fotos y todo, aquí están las ligas, estarán pegadas en la bitácora, en las que se nos explica el propio origen de Woody, que es, no sé cuál de los dos personajes es el más querido por el público, pero sin duda de que están al 50%, por lo menos, sí lo están. Entonces Woody, que es el vaquero, digamos la parte clásica de la historia, en realidad iba a ser el villano de la película y se iba a dedicar pues a cabulearse a todos los demás, ¿no? A darles caña y a estar detrás de ellos y a maltratarlos. Era un villano que además se veía completamente distinto, no era como lo vemos ahora, tenía los rasgos mucho más afilados, más villanescos. Era en realidad un muñeco de ventriloquía. Era un juguete de esos que además tienen un toque siniestro, diabólico, Claro. muy, muy fuerte. Y se iba a convertir en realidad en el villano de la película. Cuando Pixar empieza a trabajar la historia, que además eso también lo heredan, como dices tú, empiezan a hacer cosas aquí que han definido a la empresa hasta ahora. Pixar trabaja sus guiones de una manera muy abierta. Y esto nos lo contó el propio John Lasseter. La primera vez que fui yo a Pixar nos dijo, miren, en esta pared, y nos señalaba una pared un poco del tamaño del cristal que nos divide de la oficina con esta cabina, nos decía, en esta pared se van poniendo los tratamientos del guión conforme los vamos trabajando en la oficina, y cada vez que hay una junta se pega para que quien pase por ahí lo vea y diga y opine y apunte ahí lo que cree conveniente. Si nosotros vemos que sí es una aportación real que puede enriquecer la película, pues bueno, lo traemos a la siguiente junta y se sigue trabajando el guión de esa forma. Hacen los guiones de una manera muy comunista, dirían nuestros abuelos, ¿no? que es como se hacen las cosas entre todos, ¿no? Y Toy Story empezó así. Cuando se plantea la posibilidad de que este villano, enfrentado al Teen Toy, además del cortometraje original, fuera como lo tenían pensado, y ya verán ustedes la foto, todo el mundo dice, no, tenemos que pulir, tenemos que trabajar, no podemos irnos tanto por ese lado. Es decir, de origen, la película no estaba pensada para ser tan... es que ni siquiera puedo decir blanca, porque como dices, hay muchas emociones ahí involucradas. Ahí tendríamos sí que sentarlos un día y decirles, a ver, señores, ¿hacen películas para niños que los adultos tienen que ver o hacen películas para adultos que los niños pueden ver? Pueden ver, exactamente. Entonces ahí habría que platicar. Les voy a dejar el texto además completo. Gunslinger Woody, Evil Gunslinger Woody se llama el artículo que publicó The Guardian a propósito de los 20 años del estreno de Pixar. Ahí mismo me encontré también un video donde pues, Tom Hanks, que es uno de los grandes afortunados de haber estado en el reparto original, habla de la cuarta parte, que va a contar la historia, ahora sí, la que tú decías de Woody y la pastorcita. Así es. Por ahí se van a ir. Vamos a ver qué tan lejos llegan en la historia de amor, pero va a ser la historia de amor de estos dos. En el mismo reportaje se menciona el nombre original de Buzz Lightyear. ¿Te lo sabes?
Su nombre verdadero no. Su nombre original, o sea, antes de llamarse no. Buzz Lightyear, se iba a llamar Lunar Larry. Qué bueno que no. Qué bueno que no lo hicieron. Porque Buzz Lightyear tiene una intención mucho más interesante. Y ¿no? tiene cierta mística el nombre. Sí. Tiene un toque ahí, pues que también nos remite al cine de ciencia ficción. Claro. ¿No? Que nos remite, como dices, a la mística. El nombre de Woody es un tributo justo a un actor que hacía westerns que se llamaba Woody Strode. Así es. Sí está esa Sí, lectura sí. entre el enfrentamiento de estos dos. Ahora, Bolo, ya habiéndote metido basura en la cabeza, ya habiéndote dicho que yo no creo que es una película para niños, tú decías que la historia es de un vaquero, un juguete favorito o un personaje favorito que siente celos de uno nuevo. Estoy completamente de acuerdo. Pero me encontré también otro texto que me puso mucho a pensar. Lo escribió, ahora te digo, Nicholas Barber para BBC Culture. Aquí les vamos a dejar el texto también. Y se llama justo El lado oscuro de Toy Story. Y habla más bien del enfrentamiento de Buzz Lightyear con su propia desilusión. Él incluso alcanza a comparar a la escena en la que Buzz Lightyear se da cuenta que no es un astronauta. Claro que es como una narrativa paralela, el conflicto entre el vaquero y... Porque es el conflicto del vaquero con el astronauta Sí. y el conflicto del astronauta consigo mismo. Exactamente. Entonces, de nuevo, la película es mucho más complicada de lo que creemos. Por eso me interesaba la visión del niño, que ahora volveremos. Porque el niño sigue aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora volvemos. Quieto. Quieto, espérate, chamaco. Cómete una gloria. Cómete una gloria. Dice Nicholas Barber en el texto que Buzz Lightyear en realidad es el centro de la película y que toda la película, así como muchas películas de Pixar, se tratan de decirle a la gente dos cosas muy oscuras. Una, que en realidad no puedes ser quien quieres ser, por mucho que lo intentes. Y dos, que convertirse en adulto es un proceso largo y doloroso. Buzz Lightyear llega a la película creyendo que es un gran vaquero espacial, digamos. No es la versión espacial de Woody. Él es el que lleva la justicia por toda El comando estelar. Por toda la galaxia, el comando estelar. Y el primer gran quiebre que tiene con el mundo Pixar, con el mundo de Toy Story, es cuando se entera que no solamente no es el único. ¿Te acuerdas esta toma donde está todo el pasillo lleno de Buzz Lightyear? Que esa es en la segunda en la entrega. juguetería. Él se da cuenta que no es el único y que además no puede ser un vaquero espacial. Y dice Nicholas Barber, a partir de ese momento, Buzz Lightyear acepta su destino y decide convertirse en el esclavo juguete de Andy. Y desde ahí dice, podemos entrar tranquilamente al mundo de Bergman y encontrar las dificultades de ser adulto en el mundo contemporáneo. Así es. Es bien difícil. Y yo, la verdad, antes de leer el texto, no lo había pensado así. O sea, yo dije, pues sí, o sea, es que, como dices, como no está este vínculo real con los personajes, como no son seres humanos, tú de entrada sabes que es un juguete, ¿no? Entonces, el conflicto a ti quizá no te pese tanto. Hay que rascarle un poquito más para empezar a encontrar el conflicto interno de este juguete. Humanizar al personaje. Humanizar al personaje, que es, curiosamente, mucho de lo que está haciendo el mundo en este momento. Si algo ha podido hacer Pixar con el mundo y con el pensamiento de los niños y con el pensamiento de muchos adultos, es tratar de abrirles el mundo. Si ahora hay, por ejemplo, grandes organizaciones dedicadas a los derechos animales, grandes organizaciones dedicadas a los derechos de migrantes, de indocumentados, es porque en el pasado, según yo, no los humanizábamos tanto. Es más bien tendíamos a deshumanizarlos. Sí, claro. Al verlos como humanos, que es el ejercicio que hacemos con Buzz Lightyear, es acercarlos, aceptarlos, incluirlos y tolerarlos, que es mucho del discurso número uno de la ciudad de San Francisco, que es donde pues no están realmente en San Francisco, están enfrente, están en Emeryville, los chicos de Pixar. Ajá. Pero la filosofía se comunica. Y creo que ahí sí cumplen un gran cometido y un gran trabajo a la hora de comunicarle a las jóvenes audiencias pensamientos como este. Humaniza a este muchacho y entiende su problema, por favor. No sé si como niño eso alcanzó. No sé qué tan... O sea, yo sé que es difícil.
Yo sé que es difícil, pero no sé si al final, por ejemplo, querías más a tus juguetes o no. O los cuidabas más o los raspabas menos. Al final me arrepentí de haberle puesto tantos cohetes a mis juguetes. De enterrarlos, de quemarlos, de derretirlos, porque yo era de esos. Era de los que quemaban los G.I. Joe. Tú eras como el vecino. Sí, yo era... El vecino de Sid. Sí. Yo no jugaba bonito. Y al final sí me arrepentí. Y entonces empecé a cuidar mis juguetes. Algunos los conservo hasta ahora. Pero sí, como niño te deja un mensaje, sin duda. Como adolescente creo que también. Sí. ¿No? Porque otra cosa, alguna vez hace tiempo platicaba con alguien de esto de Woody es el hermano mayor que se ve reemplazado. Sí. ¿No? Es que también está esa lectura. Es el hijo mayor de una familia que se siente reemplazado por el hijo nuevo. Que es la sensación. Y entonces toda la familia, que son todos los juguetes, el cerdito, la pastorcita, el perrito, toda la familia están con él. le presta la atención al otro niño. Creo que es el mensaje que te podría dejar como adolescente, quizá. Como adulto también te deja algún mensaje. Y creo que ese es realmente el punto de partida que hace que Toy Story sea una gran historia por sí sola. Sí. Más allá de los análisis y demás, te deja un mensaje sin importar en qué edad la viste. ¿Cuántas veces la viste, Bolu? ¿Te acuerdas? ¿La repetiste? ¿Saliste emocionado del cine? Después del cine, no, seguramente pasó mucho tiempo antes de que la volviera a ver, hasta que llegó a nosotros el DVD. No era tan fácil ver las películas más de No, una no vez era antes. sencillo. Era un poco más difícil, especialmente una película que estaba siendo vista por todo el mundo. Era complicado conseguir boletos. Y mi primer reproductor de DVD lo tuve hasta que salió, no recuerdo qué edad tenía, salió con Monsters, Inc., porque traía ya el disco de regalo. O sea, comprabas el DVD y te regalaban la película. Así es. Y ahí ya empecé a ver todas las películas otra vez en DVD y seguramente después vi otra vez Toy Story, pero solo la vi una vez. Pues eso es, digamos, el indicador de lo que acabó propulsando la película. Como dices, se convierte en una historia pues fundamental dentro de la propia historia del cine y para la gente que quiere acabar contando algo en una película. No solo no reemplazó a los actores de verdad, sino que abrió otra rama del cine que no existía, o que tenía por ahí una curvita. Salió una rama gigante que ha crecido de proporciones descomunales, que es el cine animado, el cine digital. El cine digital. Así para es. El buen cine digital, Así digamos. es, en donde obviamente necesitas del talento de animadores, de creadores, de guionistas. Es otra rama del cine, es otro cine. Es otro cine. En paralelo al cine de live action. De desarrolladores de sistemas y de softwares también. No alcancé a copiar el dato, pero sí hay un indicador muy claro de que después de Toy Story y después de las siguientes películas de Pixar hubo un incremento muy marcado en el número de cortometrajes animados por computadora que se hacían en el mundo. Voy a repetir el dato. El mundo llevaba 80 años haciendo cine animado de una forma completamente diferente. Pixar, a través de Toy Story, entrega la primera película en la historia de la humanidad animada 100% por computadora. Además, creo que Disney le debe mucho a Toy Story, le debe mucho a Pixar. Sí. Disney estaba en un hoyo. Sus películas ya no vendían, ya no eran exitosas. Hay unas que me gustan mucho, pero no fueron tan exitosas. No son los clásicos, ¿no? Exactamente. Después de Blancanieves y La Bella Durmiente, La Cenicienta, no tuvo el éxito Disney que esperaba. Tenía números rojos en sus producciones y estaba en un bache colosal. Creativo, sobre todo. Y es Pixar lo que le da este nuevo empujón a Disney, que lo ha convertido en el gigante que es ahora, claro, ¿no? Claro, que es como quise decir hace rato, un poco la venganza de lo que había pasado antes. Disney dice no a la idea de Lasseter. Pixar acaba siendo lo que es, se convierten en un gigante independiente a Disney. Y luego Disney dice, los necesito aquí adentro y les voy a dar la libertad para que hagan aquí adentro lo que están haciendo allá afuera. Exactamente. Lo dije en un programa que grabé ayer o antier sobre cómo se hacen los avances cinematográficos. El mundo en ese momento, estamos hablando de 1995, era el mundo de las exclusivas y de las bardas, ¿no? De esto es mi bloque y aquí no entra nadie. Cuando Disney compra a Pixar, se consolida y queda muy marcada la época de las alianzas en el mundo. Ya venía desde antes, ellos son nada más como en la gran explosión que lo confirma, pero ahí
queda muy claro que el mundo ahora debe estar compuesto a través de alianzas y de trabajos en equipo. Entonces, la venganza, señor Lasseter, está consumada. Tengo que hacer la segunda pausa de este programa y venimos a dar algunos datos más y a platicar las partes finales de Toy Story. Ahora venimos. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Pintura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Puentes invita. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes 4 de la tarde. A través de Puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Ok, estamos de regreso. Al lado de John Lasseter, los guionistas de Toy Story fueron Pete Docter, Andrew Stanton y Joe Ranft. ¿Por qué estoy mencionando estos programas? Porque, como bien dijo mi amigo Bolu hace rato, Toy Story acaba empujando una serie de películas que siguen siendo todavía importantes en la historia del cine. Bueno, John Lasseter ya lo sabemos, es además el mandamás de todo lo que se hace en Pixar. Pete Docter fue el director posteriormente de Monstruos, de Monsters Inc., que Así es. ¿sí se llamó Monstruos S.A. en español en México? ¿O le dejaron el Inc.? No me acuerdo. Inc., creo que era Monstruos Fue Inc. Monstruos Inc. Y después dirigió Up, nada menos. Andrew Stanton. Es de Pixar Up, ¿no? ¿Verdad? Es de DreamWorks. No, Up es de Pixar. ¿Sí? Up, una aventura de altura, la mira. de la casa con los globos. Sí, Sí, es de Ya me acordé del niño gordo. el niño gordo, que fíjate, redondea un poco la teoría que les comentaba yo hace rato. Up en realidad es el enfrentamiento de un adulto que no sabe cómo controlar a un niño, que en pocas palabras Sí. es también el corazón de la historia de Los Increíbles. El señor increíble que no puede con la familia, que le cuesta ser adulto, que ya no puede ser el superhéroe juvenil de su época y que además se enfrenta a un villano que es mucho más joven que él. Sí, claro. Entonces, también está ahí el mundo adulto metido. Monstruos es lo mismo. O sea, son dos monstruos adultos que de repente se les aparece una niña. Es que los mensajes de Pixar son bien interesantes porque son ambivalentes. Sí. Si la película que tú digas, Up, si la ves como adulto te identificas con el señor que tuvo esta pérdida quizá o con el suplicio de crecer y ser Yo me adulto. identificaba con los perros que hablan, la verdad. pero sigue. Y si la ves como niño te identificas con el niño Russell Claro. que se enfrenta a un adulto y cómo lidiar con él y te ríes y la aventura y los perros. Si ves Monsters Inc. como un niño, te identificas con la niña, Con la niña. con la bebé que se identifica con los monstruos y te gustan los monstruos. Y si la ves como adulto, te identificas con el suplicio de tener Claro. un hijo y lidiar con eso, ¿no? Con el caos que te puede traer un niño a tu vida. Creo que los mensajes de Pixar siempre juegan de esos dos lados. Y lo interesante es que esos dos mundos, quitándole un poco oscuridad al texto que les estoy comentando, esos dos mundos a final de cuentas conviven y coinciden Sí, y claro. pueden estar en el mismo espacio, que, repito, es uno de los grandes mensajes de Pixar. A lo mejor el mensaje de puede ser lo que tú quieres es más del lado de Disney, pero Pixar siempre ha estado preocupado por decirnos, cabemos todos en el mismo barco. O sea, no tenemos que echar por la borda a nadie. Por eso estos dos mundos a veces se friccionan, pero acaban conviviendo en el mismo espacio. Pues bueno,
Andrew Stanton, que fue el otro guionista, dirigió después Buscando a Nemo, que es más o menos la misma historia, y Wall-E. Y que también tiene dos mensajes. Y también tiene dos mensajes, pues sí. Y Wall-E, ¿no? Que yo creo que podría decirlo ahora, habiendo ya visto Un Gran Dinosaurio, es mi película favorita de Pixar. ¿Wall-E? Wall-E, por muchas razones. Es la más oscura, Creo que es ciencia también, ficción. O sea, hay mucho cine clásico ahí adentro. La primera mitad no tiene una sola palabra. Todos esos toques me gustan mucho. Y ahí empiezan a desarrollar, repetimos, hay un software pensado para cada cosa que Pixar quiere contar en sus historias. Creo que cuando empezaron ahora sí a meterle realismo a los escenarios, y me estoy alejando de Toy Story, que es muy realista, pero es muy poco detallada en los escenarios. Wall-E es la primera vez que vimos una ciudad real animada por computadora. O sea, que Así se es. veía como si de veras eso fueran Texturas edificios. realistas. Texturas realistas, los óxidos. Teníamos a Ratatouille, ¿no? ¿Ratatouille fue antes o después? Antes. Fue antes. Sí, me parece que fue antes. Y aún así ese París, que era muy realista, se veía un poco caricaturizado. Eran texturas muy sólidas, colores Sí. sólidos, muy plásticos, vaya. Estaban más enfocados en la comida que en los escenarios. Wall-E, toda la primera parte, está pensada para hacernos Es creer bárbara, es bárbara. Los que eso es efectos de real. iluminación, de partículas, el polvo de la nave, la luz pasando entre las nubes Sí, de polvo, el todo es bárbaro. óxido, ¿no? Las tormentas de arena, los edificios. Pues bueno, ahora que vean Un Gran Dinosaurio, acuérdense de Wall-E. No tienes idea, Bolu, el nivel de realismo que alcanzan en Un Gran Dinosaurio. Un nivel de realismo que en Toy Story no podían tener. Que ya lo estaban buscando, pero el software no se los permitía. Y en una entrevista que encontré por ahí, creo que era Andrew Stanton el que decía, que es el director de Wall-E, si hace 20 años, es decir, cuando sacaron Toy Story, nos hubieran enseñado, en un juego de viajes en el tiempo, nos hubieran enseñado Un Gran Dinosaurio y nos hubieran dicho, esa es la película que van a hacer en 20 años, dice Andrew Stanton, no lo habríamos creído. A ese nivel está, chéquenla. Y acuérdense mucho de los escenarios de Wall-E cuando vean Un Gran Dinosaurio. Y por supuesto liguen con los escenarios que se veían en Toy Story, que en su nivel eran una cosa realmente alucinante. Sí, sí, sí. Realmente alucinante. Nada más datos para irlos comentando. Ya les di el grupo de guionistas: John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton y Joe Ranft. ¿Cuánta gente hizo Toy Story? 110 personas. ¿Cuánto costó Toy Story? $30 millones. Nada. Nada. El Rey León, que era la película anterior de Disney, requirió del trabajo de 800 personas y costó $45 millones. Que era animación. Era animación clásica, tradicional, a sí. lápiz. Y no le fue tan bien. Y en no le realidad. fue tan, siendo una película exitosa, no le fue tan bien. No tengo el dato de cuánto reunió El Rey León, pero sí tengo el dato de lo que recaudó Toy Story. Con los, que les dije, $30 millones que costó, estaban pensando recaudar $75 millones, es decir, duplicar y rebasar un poquito el costo de la película. Acabaron reuniendo en su exhibición en cines alrededor del mundo, no estoy contando DVDs, reestrenos, Blu-rays, ni todo lo que se paga ahora por regalías en Netflix y en iTunes. Eso ahora no está porque ya llegaríamos a los billones de dólares. En su corrida en cines, alrededor del mundo reunió $361 millones, habiendo costado 30. Esperaban 75. Habían pensado que con 53 computadoras iba a ser más que suficiente para animar todo Toy Story. O sea, eran chavos, estaban jóvenes, ¿no? Llenos de ilusión. Estaban jóvenes y llenos de ilusiones. Pues bueno, al final necesitaron 300 computadoras en lugar de 53. Computadoras de 1990. Computadoras de última generación de entonces, ¿no? Ahora, no sé si Steve Jobs les prestó computadoras que todavía no estaban en el mercado. Él era el presidente de Pixar. Por ahí hay una historia en donde en su relación conflictiva con Steve Wozniak, el otro gran genio, el otro gran Steve, muy infravalorado por el mundo. Sí, es como el Pablo Mármol sí, de Steve Jobs Apple, ¿no? Steve Jobs era un gran vendedor, un gran creativo que podía venderte una idea, pero Steve Wozniak era un genio de las computadoras. Estas computadoras que desarrollaba Steve Wozniak son las que utilizaron
George Lucas para decirle, oye, quiero Sí. hacer tecnología digital animada. Ah, ok, te presto estas computadoras en esta granja de renders enormes que utilizaban bodegas completas. Es donde surge Pixar y es la tecnología que Steve Jobs decide utilizar en su nueva compañía. Entonces, a lo mejor sí eran 300 computadoras del 95, pero en una de esas ya tenían tecnología del 97. Quizá. Quizá. Eso ya no le vamos a poder preguntar a Steve Jobs, pero todavía le podemos preguntar a George Lucas. Y a Wozniak Y a también. Wozniak y a Lasseter. Habría que preguntarles. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le otorgó a John Lasseter un Oscar honorífico por, estoy citando, desarrollar e inspirar la aplicación de técnicas que permitieron el primer largometraje animado por computadora. Termina la cita. Entre los logros de la película se encuentra ser la primera película de animación nominada al mejor guión. Antes, la Academia de Estados Unidos, la Academia hollywoodense, pues a las películas animadas no las consideraba infantiles. Así que es. otra vez esta discusión. Entra Toy Story y dicen, tenemos que nominar al guión. Tenemos que reconocer al guión con una nominación al Oscar. Ya no se lo dieron, pero sí se llevaron el guión honorífico a John Lasseter. Esos son los datos que tengo ahora. Bueno, tengo la famosa trivia de que los universos Pixar se unen en todas las películas. La furgoneta Pizza Planet, que aparece por primera vez en Toy Story, lo hizo de nuevo en todas las películas de Pixar, excepto en Los Increíbles. Así es. Ahí no aparece. Entonces, para que le echen un La ojo. pelota de estrella de Toy Story también También. aparece recurrentemente en las películas. Hay por ahí un gag en donde está en el cuarto de esta niña Boo de Monster Inc., Sí. la pelotita. Y Boo aparece en Toy Story 3, es una de las niñas de la guardería que entra corriendo a los juguetes. Entonces me parece muy curioso y muy, muy padre que Pixar haya diseñado su propio microuniverso, Sí. en donde todas sus historias están o no, quizá ligadas, ¿no? Y existen en el mismo universo. Hay una teoría por ahí que está desarrollada en un video en YouTube en el que dicen, claro, es que el patio donde corren aquí es la casa de fulano en esta película, entonces el acuario en Australia está citado aquí, una cosa ya muy, muy clavada. Yo lo más digamos, jovial que quise encontrar sobre los fans de la película fue esta versión que a los pocos años de estrenarse hicieron unos chicos recreando toda la película, pero pues ellos disfrazados como los personajes, ¿no? Una Ok. película. Hicieron los disfraces, llamaron a la gente, hicieron toda la historia de Toy Story, pero digamos con actores de carne y hueso, que además eran ellos mismos. Esa película dura 80 minutos, el dato está en YouTube, pero no se puede ver. ¿Adivina por qué? Derechos. Derechos. Disney dijo, esos derechos, señoras y señores, son míos. Entonces, ese video por ahora no se puede ver, aunque les vamos No te a... aprietes, Disney. De repente se ponen bien Tienes Star Wars, ya de déjanos repente- Te van a responder, shit happens. Shit happens. Shit happens. Les voy a dejar la liga por si en algún momento alguien la libera y en Disney amanecen de buenas o después de haber comido hongos y nos dejan ver la película. Hablando de hongos, bueno, no, pero acuérdense de mí cuando vean un gran dinosaurio. Acuérdense de mí cuando vean un gran dinosaurio. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Bolu? Además de desearle un gran cumpleaños a Toy Story, a todos los fans de Toy Story, a toda la gente en Pixar, a los amigos que tengo yo trabajando en Pixar y a los cuales procuro ir a ver de vez en cuando. ¿Algo más que tú quieras agregar? Solo agradecer a Pixar y a la gente que sé que no nos está escuchando, pero Yo les mando el programa. Gracias por Yo les mando el la programa. mente creadora, porque creo que ser creativo y ser creador no es lo mismo. Yo me considero una persona creativa que puede desarrollar en base a una idea. A veces creo algo, pero no es mi fuerte, vaya. Y la gente de Pixar son creadores y creativos al mismo tiempo. Y les agradezco tanto que hayan hecho esto, porque como niño me inspiró a crear historias. Claro. ¿No? Y desatar la imaginación de un niño es algo que deberían hacer con todos los niños de este universo. Permitirles crear para después desarrollar. Y yo hacía historias con mis juguetes y mis navecitas y mis soldaditos y son habilidades que adquiriendo como niño desarrollas como adulto. Y me permitió ser guionista y desarrollo creativo para videojuegos y demás historias. Y el legado de Toy Story es innegable, ¿no? Lo que nos dejó Pixar, ese surgimiento de Pixar, lo que es ahora, y ese legado que
que le deja al mundo y que va a seguir por muchos, muchos, muchos años más, es innegable y no queda más que agradecerle a la gente que decidió seguir con su vocación, no aceptar el no y hacer las cosas con ganas. Nos han inspirado. Por supuesto. Nos han inspirado. Bolu, mil gracias. No, gracias a ti por Mil gracias. invitarme. No, mil gracias por venir. Bolu, niño, adiós. Adiós. Hasta luego. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.